Una bendición para mí compartir una vez más lo que es la palabra del Señor. Muchas veces y mayormente le llamo dosis de bendición y algunas veces le llamo un mensaje, la predicación, por el hecho de que a veces el texto del cual estoy predicando es mucho más largo. Y hoy quisiera tocar un tema que a muchos no les gusta y muchos conocen el tema, pero no quieren reconocer lo importante que es entender este tema y aplicarlo. Porque este tema, por no ser entendido y por mucho que lo entienden y no lo quieren entender a la vez, están viviendo momentos tan difíciles y tan complicados en sus vidas y en sus vidas de familia. El tema del cual quiero hablar es un tema profundo, interesante y también que Dios lo trata en su palabra hermosa e inspirada por Él. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile, siempre compartiendo una palabra para que nos pueda bendecir y fortalecer. El tema, como dije que hoy quiero hablar, lleva por título El poder diezmar nos permite vivir en la abundancia de Dios. Y el texto que quiero tomarme para esto es un texto bastante conocido y quiero leer solo la primera parte. Malaquías capítulo 3 verso 10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Lo primero que me gustaría decirles es que tenemos que entender que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, porque es su palabra. Si no, quiero decirles que Él vino a cumplir la ley, a cumplir su palabra. Y póngame atención, toda la Biblia, si usted la lee, la analiza, la estudia, es como una sinfonía. Todas sus notas están en un solo tono. Cada escrito de ella está muy unida y muy afinada en lo que nos quiere decir. La Escritura nos dice que el diezmo es santo al Señor, simbolizando el hecho de que todo es de Dios y que Él es dueño de todo. Si leemos el libro de Levíticos capítulo 27, verso 30 al 32 nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En otras palabras, lo que nos está diciendo el libro de Levítico es que se le debe devolver a Dios el diezmo por cuanto le pertenece a Él. Esto ahora es en proporción a la manera como Dios nos ha dado. Así también debemos devolverle el diezmo al Señor. Quiero que me ponga atención a esto. Esto no apela, el tema del diezmo no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Diezmamos porque Dios lo ha mandado. Esto es un acto de obediencia. Hablar de los diezmos es un tema que siempre ha traído algún tipo de conflicto, como dije al principio, o dudas en los creyentes. Pero escúcheme bien, el Señor promete bendecirnos si cumplimos fielmente con Él. Dios dijo en el libro de Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si estudiamos las enseñanzas de Jesús, gran parte de sus enseñanzas se relacionan con lo económico. Por eso cuando habla de buscar el reino de Dios, dice que vienen las añadiduras. También dice tercera de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y así, otros pasajes que podríamos estar escudriñando, vamos a entender que todo tiene que ver con la búsqueda y la bendición. Quiero leerles algunos textos bíblicos. Filipenses capítulo 4 verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros podamos leer en la Escritura
tiene relación a que Dios es dueño de todo. Aqueo 2:8 dice que Él es dueño del oro y de la plata. Todo está relacionado a Cristo. Nada fuera de Él, porque todo proviene del Señor. El libro de Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿por dónde comienza todo esto? Buscando el reino de Dios primeramente y su justicia. Y como dice la Escritura inspirada por Dios, todo lo demás vendrá fácil, porque Dios lo añadirá. Siempre Dios está abierto a suplir y bendecirnos, no solo en lo espiritual, también en lo económico. Jesús en la cruz dio su vida en rescate por la humanidad. Y en esa cruz nos dio la victoria por sobre todas las cosas. Escúcheme, por sobre todas las cosas, tanto espirituales, físicas y materiales. Pero tenemos que entender también que todas estas bendiciones las vamos a tener siempre y cuando atendamos y tomemos en cuenta lo que Dios dice en su palabra, que primero, para poder recibir lo que Dios nos ha entregado en aquella cruz, es que estemos a cuentas con Él, que tengamos una buena relación con Él y que cumplamos con lo que dice su palabra. Se ha predicado por muchos años que Dios bendice, que Dios suple, y es una tremenda verdad. Pero no se le ha enseñado ni predicado a las personas que tenemos exigencias que cumplir delante de Dios, sí o sí. En el griego antiguo, la palabra décima parte es apodecato, te la leo textualmente, que significa el pago de una décima parte o porción. Recordemos, amados y amadas, el diezmo en la Biblia fue antes de la ley de Moisés. Algunos dicen, no, es que ya la ley ya no existe. Pero escúcheme bien. El diezmo en la Biblia está escrito que fue entregado antes de la ley de Moisés. Veamos. Usted puede leer en su casa Hebreos capítulo 7, verso 1 al 10. Cuando Abraham regresaba de derrotar a varios reyes, dice que Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó una décima parte del botín de guerra y se lo entregó a él. El nombre Melquisedec, amados, quiere decir rey de justicia. Y escúcheme bien, la palabra no miente, y aunque la quiera acomodar o la quieran acomodar muchos, los únicos que pierden bendiciones son los que, sabiendo hacer lo correcto, no lo hacen. Viendo bien entonces las escrituras, entonces el diezmo está vigente. ¿Por qué? Porque lo dieron Abraham y Jacob antes de la ley. Así que yo quiero decirle a aquellos que hablan de que el diezmo era de la ley, esa es la gran mentira que el diablo ha puesto en la mente de muchos. Y muchos saben también que no es así, sino que no quieren dar el diezmo porque son mezquinos, porque les gusta recibir y robarle a Dios lo que le pertenece al Señor. Qué fuerte es lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Muchos, para no dar el diezmo, declaran que eso estaba ante la ley, como dije. Pero nos olvidamos que el Señor vino a cumplir la ley, no vino a borrarla. Recuerden que Abraham y Jacob, como lo dije delante, diezmaron antes de la ley. Hay una palabra que algunos leen mal o la quieren distorsionar para sus conveniencias y declaran: el dinero es la raíz de todos los males. Pero escúcheme muy bien. Mi Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10 al 11, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mire lo que dice más adelante: mas tú, oh hombre de Dios. Se lo está diciendo a nosotros, los creyentes, mayormente a los que sirven del altar, porque hay muchos que les gusta recibir el diezmo
hablar del diezmo, pero no le diezman a nadie. Y es por eso que muchos están pasando momentos difíciles, siervos y siervas, hasta sus matrimonios, su familia, viviendo momentos difíciles, porque no le están dando a Dios lo que Dios enseña en su palabra. Por eso dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El dinero no es malo, amados y amadas, en sí. Lo malo es cuando el dinero se hace mi Señor y yo tengo amor por el dinero. Así que no digan la raíz de todos los males es el dinero, no. Es el amor, es cuando usted le pone más prioridad al dinero, deja de ir a la iglesia por el dinero, deja muchas cosas por el dinero. Yo sé que el dinero es necesario, pero si buscamos a Dios por sobre todas las cosas, dice que las cosas vendrán por añadidura, todo lo que necesitemos. Y mayormente cuando le cumplamos a Dios, el diablo no va a poder robar la bendición, porque él anda devorando las bendiciones a muchos, porque muchos no le están dando a Dios lo que corresponde. Podrás ir a un seminario de prosperidad y que te hablen de tanta cosa que hoy están hablando y lo único que sacan es sacarte dinero. Hay muchos que predican contra el diezmo, que el diezmo no, pero después te piden una ofrenda, los que se ponen en esta fila de $100, el otro de 200, el otro de 300, y a los hermanos que traen $10 ni los toman en cuenta. Te roban, hermano. El diablo ha puesto en la mente de muchos y ha cegado la mente de muchos. Y muchos están cayendo porque como no nos gusta dar, solo nos gusta recibir, el diablo también se aprovecha de todo para sacarnos lo que realmente Dios nos quiere dar. En otras palabras, cuando me afano por él, descuidando lo primero que todo viene de Dios, es ahí donde comienzan los problemas y el diablo empieza a hacer su mejor trabajo para empobrecerte y para que vivas sin que te alcance a fin de mes lo que ganas. Pero cuando tú cumples con Dios y le das a Dios y recibes ese sueldo y le dices, Señor, voy a apartar el diezmo primero para ti. Sé que tengo que pagar muchas cosas, pero sé que si te devuelvo a ti lo que tengo que devolverte y que tú enseñas en tu palabra, sé que voy a poder cubrir todo y me va a alcanzar y me va a sobrar, porque sé que tu bendición es abundante y tú me das hasta que sobre. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es cuando obedecemos a Dios. Hermano, el evangelio no es complicado. La Biblia no es complicada, es fácil de llevarla, pero tenemos que estar en una comunión con Dios y la comunión no solo significa orar, ir a la iglesia, sino cumplir con su palabra. Cuando la Biblia menciona el diezmo por primera vez, no lo hace en referencia a la ley, ni al pueblo de Israel, sino en referencia a Abraham, mucho antes de que el pueblo de Israel se formara como nación y que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. ¿Por qué es interesante esto? Porque muchos declaran, como dije delante, que el diezmo no es para este tiempo, porque era de la ley. Pero insisto, tenemos que reconocer que Abraham diezmó antes de la ley. Amados y amadas, Abraham es el padre de la fe y de los creyentes. Si usted lee Romanos capítulo 4, él fue el primer ejemplo bíblico de un diezmador, que dio su diezmo no a otro, sino a Cristo mismo en la persona de Melquisedec. Abraham no lo hizo por cumplir una ley de Dios, él no lo hizo, él lo hizo por gratitud, ¿no es cierto? Entendiendo que todo lo que él tenía provenía de Dios. Nosotros los creyentes somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y como tal debemos seguir el ejemplo de Abraham en el dar de todo lo que poseemos, el diezmo a Dios. El libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8. Y leemos, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Veamos algunas preguntas que podemos tener en relación a esto sobre el diezmo. ¿Cuál sería el significado entonces del diezmo? El diezmo
es la 10ª parte de las ganancias y entradas que el creyente destina para una finalidad sagrada. Esa 10ª parte es la devolución a Dios como una señal de pacto y de sociedad con Él, reconociéndolo como el creador y propietario, escúcheme, y propietario de todas las cosas. Y como dice Malaquías en el capítulo 3, verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo, ¿ah? ¿Robará el hombre a Dios? Que dijo el Señor, vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amados hermanos, no podemos ir contra la palabra del Señor. El Señor quiere derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra pregunta que podríamos hacernos, ¿el diezmo está relacionado a la voluntad de Dios o a la voluntad de los hombres? Quiero responderte, está relacionado a un mandamiento de Dios, pues como soberano del universo, Él te pudo haber pedido todo, pero se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Por eso dice, traer todos los diezmos al alfolí. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Escúcheme, amado, tú que estás en esta hora atendiendo a esta palabra. Quizás está en Chile o en otro país, porque sé que muchos me escuchan en diferentes lugares. Escúchame cómo el gobierno de Dios respeta el libre albedrío. Podemos decir que Él no obliga a nadie a seguirlo ni cumplir con Él. Estamos de acuerdo en eso. Y este acuerdo podrá no ser respetado o aceptado. Pero quien procede así, a no atender a su palabra, enfrentará las consecuencias. Escúcheme, el principio del diezmo se basa en principios. Por eso yo me hago estas preguntas para que tú también te las puedas hacer. Entonces, ¿cuál fue el motivo en que Dios estableció el diezmo? Lo estableció para beneficio del hombre, para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que el fin de todo pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. Este sistema, amado, de diezmar, estaría en nosotros desarrollando el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón para parecernos a Dios, para que también podamos expresar a Dios nuestra lealtad y obediencia a la soberanía divina. Dios exige este tributo como una señal de nuestra lealtad para reconocer a Dios como dueño y dador de todo. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 14. Dice así, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que recibo de tu mano, te damos. ¿Qué significa, amado, todo esto? Significa saber depender de Dios. Quiero hacer otra pregunta porque este tema
va en relación a muchas preguntas que me han hecho frente al diezmo, porque hay mucha confusión y hay muchos también que lo tienen claro, como dije al principio, pero se hacen los desentendidos para no dar porque son mezquinos y son miserables. Pero ellos mismos, al desobedecer, creyendo que ganan porque se guardan lo que le corresponde a Dios, pero si miran el trayecto de su mes y mes que van pasando, cada día están más pobres, no le alcanza y están ahí pasando lo que tienen que pasar por la desobediencia. Una de las preguntas que me han hecho también, ¿qué significa Arfolí? En el libro de Malaquías capítulo 3, verso 10, significa granero o depósito. En Salmos capítulo 33, verso 7, no habla de almacenes. En 1 de Crónicas capítulo 27, verso 28, en 1 de Corintios 28, 12 también puede referirse a la tesorería de la iglesia local. Ese sería el verdadero Arfolí, como para dártelo a entender un poco. Y escúcheme, los que están en esto deben examinar detenidamente la necesidad de los diferentes campos, porque son administradores de Dios. Y es por eso que es importante tener bien claro que también aquellos que están administrando el diezmo sepan diezmar también, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser recíprocos en esto, ¿no? Así que los administradores de Dios tienen que ser personas designadas para la atención de la verdad por todas partes del mundo. Uno debe hablar sí o sí lo que corresponde a la palabra del Señor. Hago un paréntesis en esto. Hay muchos que no les gusta hablar de Apocalipsis. ¿Y por qué no, digo yo, no hablan? Siendo que también es un libro inspirado por el Señor. Y como pastor, me es deber hablarle todo esto a ustedes. Tan importante. Muchos no lo hacen para que los hermanos no se molesten. Y es por eso que los hermanos a los cuales pastorean están muy afligidos en lo económico. Quiero decirle esto: lo que se siembra, se cosecha. Dar el diezmo, amados y amadas, es un acto de adoración. Así es, cuando Jacob devolvió su diezmo al Señor, lo estaba adorando. ¿Qué dice Génesis capítulo 28, verso 22? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Mire, yo tengo un testimonio, ¿ah? Mi amada suegra Flor Roja, que ya falleció ya hace varios años, mi madre espiritual, la que me enfocó, la que me direccionó en el camino, me enseñó que lo importante siempre era cumplir con Dios. Y me decía: Manuel, siempre dale el diezmo al Señor y nunca te faltará en tu vida. Y así ha sido. Hasta el día de hoy, Él ha suplido todas mis necesidades. Un hermano de Rancagua también, que siempre de lo poco que trabajaba era un simple obrero, que trabajaba, y ahora él es pastor, y cuando él trabajaba daba siempre su diezmo, llegaba con sus primicias, con sus cajones de fruta donde el pastor y todo, ¿no? Quizá algunos se reirían de él, pero hoy es un gran pastor y un gran empresario. El pueblo de Israel también llevaba a Dios parte de sus bienes como un acto de adoración. Si leemos Éxodo capítulo 23, verso 15, nos dice: ninguno se presentará a mí con manos vacías. Algunos nos dan el diezmo, pero tampoco dan generosamente, como dice la Biblia. Dios no necesita el dinero, Él es dueño de todo, pero sí provee a sus hijos para que también provean y sean medio de bendición en la iglesia. Algunos dicen: no hay que diezmar, solo hay que ofrendar. Bueno, podríamos hablar de la ofrenda y tendrías que dar mucho más, porque dice la Biblia que debemos dar de todo lo que Él nos da. Así que, hermanos, estamos atrapados, ¿no es cierto?, por todos los lados. No podemos ir contra la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es clara. Así que aquellos, ¿no?, que no están cumpliendo con Dios, pastores, líderes, que exigen, pero que no cumplen con lo que están exigiendo. Hay una sola manera de cerrarle la puerta al enemigo, y no es que te vayas a un seminario de prosperidad, sino que cumplas simplemente con Dios
y vas a ver la abundante bendición sobre tu vida. Y no sobre tu vida, porque el día que partas de esta tierra, la bendición seguirá en continua bendición para bendecir a aquellos que quedaron y que son parte de tu familia. Al presentarnos delante del Señor con el diezmo, estamos identificándonos como sus adoradores. A través de la devolución del diezmo entregamos a Dios no solo el dinero, sino sobre todo el corazón, la propia vida, como un reconocimiento de su propiedad. Yo te leo todos estos textos bíblicos, amados, porque la palabra es la única que puede convencernos. Porque a veces hablamos tanto y muchas veces no tenemos la base de respaldo. Yo puedo hablar cosas muy lindas. Como dije delante, hay muchos que predican contra el diezmo, los pastores sinvergüenza, sí, hay pastores sinvergüenza. Que los líderes sinvergüenza, sí, hay líderes sinvergüenza. Pero más sinvergüenza son ellos que le roban a Dios y hablan contra el diezmo, siendo que la palabra bíblica es que tenemos que diezmar porque es un pacto que Dios hizo con nosotros y una manera de reconocerle a Él como soberano, dueño de todo y que dependemos de todas sus bendiciones. ¿Por qué se usa la palabra robar a Dios en cuanto al diezmo en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10? Robo equivale a apropiarse a algo que fue dejado en confianza. Es una apropiación indebida. Es defraudar a Dios. Ese es el delito más grande que un hombre pueda cometer. Este pecado está muy arraigado en muchos y se sigue extendiendo con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan complicado, vivimos en un mundo donde todo escasea, la cosa se está poniendo cada día más difícil. Pero recuerda que nosotros no somos de este mundo. Tengo testimonio de un hermano que es de nuestra iglesia, a la cual yo estoy pastoreando. Él es un extranjero. Y dijo, estaba muy preocupado con mi esposa, ya llevaba 5 años acá, más o menos. Estaba muy preocupado por mi esposa, dijo, porque todos mis amigos estaban yendo por la mala situación que hay en Chile. Y dice que oraron al Señor porque son muy lindas personas, un lindo matrimonio, oraron. Y dice que él sintió en su espíritu decirle a su esposa, ¿sabes, mi amor, nos quedamos? ¿Y por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Y lo que esté pasando en este mundo no tiene por qué afectarnos. Nosotros cumplimos con Dios, estamos a cuentas con Dios, le buscamos a Él y su palabra se tiene que cumplir en nosotros. Así que nos quedamos. Bueno, se quedaron. Y hasta el día de hoy siguen cumpliendo a Dios y han sido bendecidos en gran manera. Qué interesante, qué importante es cumplir con Dios. Si esto, mire, si las cosas se complican en nosotros como creyentes, es porque nosotros las complicamos. Porque Dios no es un Dios de complicaciones. Ahora, la otra pregunta que podríamos hacernos, ¿es justo que una persona pobre diezme? Interesante pregunta. Todas estas son preguntas que están en el pensamiento de muchos y que me han hecho, y es por eso que estoy haciendo este tema. Y quiero de alguna forma responderla. En el caso del pobre, el diezmo será comparativamente pequeño, es lógico, y hará su donación en proporción a sus posibilidades. Pero el plan de Dios en el sistema del diezmo es tan hermoso, porque el diezmo es sencillo y es un diezmo de igualdad, porque Dios mira el corazón y no la cantidad. Y te voy a decir algo, los que más dan son aquellos que tienen menos. ¿Y por qué el Señor le dijo a todos los que estaban dando ahí, echaban y mostraban ahí cómo echaban el dinero, ¿no? Y el Señor en una se para, ¿no? Para decirlo así, más popular, y dijo, esta mujer dio más que todos ustedes. ¿Pero cómo? Se preguntaban algunos, yo daba millones, yo daba tanto. Estoy parafraseando. Sí, porque el Señor dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. Como diciendo, ustedes están dando las obras y no están entendiendo el significado
de dar. ¿Qué pasó con la viuda? ¿No es cierto? Jesús miró su corazón y eso es lo que Dios mira. Me recuerdo cuando Dios le dice a Moisés que ayunaba 40 días y 40 noches y le dice Dios a Moisés cuando le habla en una de las tantas palabras que le dice Moisés para que tú puedas construir, pídele al pueblo. Y cuando Dios le dice, pídele al pueblo, pero pídele. Y a todo aquel que la diere, tiene que ser de corazón, porque si no es de corazón, no me sirve. Esto no es tirar una moneda, esto no es dar una moneda, ni dar una limosna. Cuando tú vas a la presencia del Señor a entregar una ofrenda, tiene que ser con un olor fragante y ser del corazón. Señor, es lo único que tengo, pero te lo ofrezco con el corazón. Señor, te entrego este diezmo porque reconozco que tú me has bendecido, me has provisto y he visto cómo has provisto incluso a mis hijos, a mi familia, y hoy puedo tener una familia feliz. Qué lindo es, ¿no? Pero hay muchos que no están teniendo este tipo de oración porque le están incumpliendo al Señor. Escúcheme bien, los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es de Dios. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos que le pertenecen al Señor. Cuando ve Dios a un fiel cumpliendo el deber en el pago del diezmo, le abre caminos para que aumenten sus ingresos. Alguien dijo ahí, me gustó mucho, me gustó mucho cuando escuché a un predicador que dijo, cuando tú entiendes la palabra diezmar en cumplirle a Dios de todo lo que Él te da, estás demostrando tu verdadera madurez. Porque una de las cosas que les cuesta al hombre y a la mujer es dar, no entendiendo que es mejor dar que recibir. Otra pregunta que existe, ¿no? Estoy respondiendo, porque a muchos les dije que me hicieran preguntas y estoy respondiendo en relación a este tema. Otra pregunta que existe y que me han hecho, ¿el diezmo debe ser calculado en forma exacta o puedo dar lo que quiero? Mi respuesta es, Dios pide que su diezmo sea llevado. Devuélvase esa parte en forma estricta y honrada y fiel. Es lo que te puedo decir. Esto no va en cuanto a la cantidad requerida. Dios ha especificado que sea la 10ª parte de los ingresos. Y eso tiene que ser sí o sí. Bueno, quiero ir a otra pregunta que me hicieron. Y esta viene de un líder. Me dice de un líder de una iglesia, un copastor. Y también me la han hecho algunos pastores. Y me preguntaron una vez, ¿debemos recibir el diezmo que venga ilícitamente? No. Mi respuesta es no. De los que engañan para obtenerlo, no. Porque han habido casos de que han habido personas que ganan el dinero ilícitamente y traen buenos diezmos. Y hay pastores que lamentablemente lo reciben. Pero lo correcto sería que no. Porque ningún dinero que venga en maldición puede traer bendición. Quiero ir concluyendo. Sé que este tema es un tema difícil, complejo, para muchos, pero para los que conocen la verdad, para los que conocen la Biblia, para los que entienden las cosas del Señor, no es difícil. Y sé que hay muchos que la entienden y saben que es así, pero no están diezmando, no le están devolviendo a Dios lo que a Dios le corresponde. Y quizás están creciendo y están siendo bendecidos y se ven muy bendecidos. Pero Dios no puede ser burlado y tarde o temprano, antes que Él venga, verán la justicia de Dios y Dios demostrará que Él nunca pudo ser engañado, que Él lo veía todo y sabía todo. Será triste, será lamentable para aquellos que, sabiendo la verdad, no la viven, no la practican, ¿no es cierto? No la cuidan.
Viendo este tema, que sé que no les gusta mucho, y creo que es por el desconocer la Escritura, aunque hay algunos, como dije, que la conocen, pero prefieren ignorarla por el amor que le tienen al dinero, aprendemos que todo es de Dios y solo Él nos pide algo, no porque Él lo necesite, sino porque así es la manera también que los que trabajan del altar vivan del altar y se apoyen también a aquellos que lo necesitan. Dios provee a los suyos para que lo lleven a cabo. Todo es de Dios, pero Dios solo nos pide a nosotros, sus hijos, el 10%, para que así aprendamos también a depender de Él. Dios abre puertas para que sobreabunde la bendición y le traspase aún la bendición para así poder bendecir a otros. No olvidemos que somos mayordomos en las posesiones materiales. Dios le concedió a nuestros primeros padres la responsabilidad de sojuzgar la tierra, gobernar el reino animal y cuidar del jardín del Edén. Todo eso le pertenecía, no solo para que se gozaran de ello, sino para que lo administraran. Dios ha puesto recursos en nuestras manos. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Le damos a Dios lo que a Él le corresponde? La Escritura nos dice que el diezmo es santo al Señor, simbolizando el hecho de que Dios es dueño de todo. Muchos de los temas económicos son por faltar a Dios con nuestros compromisos. Mi Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza, y hay muchos de los cuales tienen para cumplir con Dios y no lo hacen, pero sí declaran que Dios me bendice. Pero escúcheme bien, no hay paz en su vida, no hay gozo, no hay alegría, no hay tranquilidad. Sus familias se están destruyendo, no se hablan, no hay comunión, porque ninguna cosa que no venga de Dios traerá tranquilidad. Mas la bendición de Dios enriquece y trae gozo y alegría con ella. Es por eso que si tú estás siendo bendecido y dice que Dios te está bendiciendo y no hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo en tu hogar, no hay una unidad de familia, no creo que Dios te esté bendiciendo, porque la bendición de Dios no añade tristeza, sino añade felicidad. Así que preocúpate, piensa del por qué, aunque tengas todo, no tienes paz y no tienes tranquilidad. La Biblia dice en el libro de Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, como te decía. Amados y amadas, el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Y el amor al dinero te hace ser una persona con una ambición tan descontrolada que te aleja de todos los principios y valores que Dios tiene en su palabra. Quiero dejarle este pasaje bíblico para que lo estudien y sepan más sobre este tema del diezmo. Sé que es un tema, como dije, muy conflictivo, pero no tendría por qué serlo, sino solo es ir a la presencia del Señor, pedir sabiduría y entendimiento. Podría exponerte este tema en una forma mucho más explicativa, pero los tiempos que tengo son cortos, los audios no podemos alargarlos tanto, pero si quieres que un día comparta contigo, solo escríbeme y citemos la cita para que nos podamos encontrar. Les dejo este pasaje bíblico para que estudien más sobre esto. Según el libro de Mateo capítulo 23, verso 23, Cristo al decir sin dejar de hacer aquello, respaldó la práctica de diezmar. En efecto, mandando a los judíos de su tiempo a diezmar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Debemos, por lo tanto, amados, diezmar
también porque el mismo Señor enseñó el diezmo. Melquisedec era tipo de Cristo y Abraham es el padre de todos los que andamos por fe. Si Abraham dio diezmo a Melquisedec, ¿no nos enseña esto que nosotros que somos hijos de Abraham debemos dar a Cristo el anticipo de Melquisedec, los diezmos? En 1 Corintios capítulo 9, verso 13, escribe Pablo: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. ¿No es esta una referencia a los diezmos? Amados y amadas, la Biblia es la única verdad y no debemos quitar ni agregar nada. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Volvámonos a la Escritura, amados. Volvámonos a la palabra del Señor. Y esa palabra nos dará fe, esa fe que Dios busca en cada uno de nosotros. No sé cuál sea la condición de tu vida hoy, espiritual, económica, física, no sé. Pero quizás uno de los problemas que ha abierto la puerta al enemigo para que te robe todo, tu salud, tu economía y tu vida espiritual, sea esta falta de principio que a lo mejor no has cumplido. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que estar a cuentas con Él. No le creas a aquellos predicadores que te hablan: ven a Cristo, Dios te va a dar todo, tráele todo al Señor y Dios te lo va a devolver. No. Cumple solamente con lo que la palabra de Dios dice. Ofrenda como hay que ofrendar, diezma como hay que diezmar, y Dios se encargará de todo lo demás. Que Dios te bendiga. Sé que no es una palabra, a lo mejor tan de salto y grito, porque es una palabra que sí nos tienes que hacer reflexionar, porque de esto también depende que tu economía requiera la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Como dije, si lees en la Escritura, te vas a dar cuenta que todo se relaciona con lo espiritual y en lo económico, porque así como prospera tu alma, prosperarás tú. Si buscas el reino de los cielos, todas las cosas que te estén preocupando, Dios se encargará de ella, porque son las añadiduras de bendición que vendrán sobre ti. Dios te bendiga en el país que te encuentres. Quien te habló es el pastor Manuel López, y agradecer a todos los que me están haciendo diferentes preguntas y hoy respondo a muchas de ellas. Dios te bendiga.